Bueno, primero, buenas tardes. Todavía no son buenas noches en Argentina, así que buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por esta oportunidad al Instituto Interamericano, por supuesto, a don Jorge y a toda la organización que desde antes de iniciar ustedes acá, ya yo estaba haciendo mis ajustes con personas que se esmeran y trabajan en un curso interdisciplinario en el que fui exalumno, pero que además de ello, yo creo que muchas no habían nacido todavía cuando llevé ese curso. Un abrazo fraterno a Eduardo Insfrán y por supuesto a Doris y a su hijo. Hoy, cuando preparaba mi presentación desde hace varias semanas, traté de traer alguna cosita que recordara aquellas épocas de antaño, así que me va a emocionar mucho hablar sobre lo que les traigo como presentación el día de hoy. Si bien yo soy un académico que toda la vida ha estado vinculado al trabajo de la comunicación, yo nunca dejé de estar, digamos, ampliamente vinculado a la vida del periodismo. Eh, Pasé un proyecto muy largo como presidente del Colegio de Periodistas y muy recientemente, hace 3 años, fui el director del canal de la Universidad de Costa Rica, donde enfrento en este momento una situación penal en un segundo juicio donde he sido condenado con una sentencia preliminar que es una vergüenza para nuestro país. Voy a hablar un poquito sobre el caso. Eh, no voy a presentar toda la jurisprudencia de esta realidad que vivo porque es parte de mi defensa, pero bueno, quiero hablar más en tono de emociones para que la gente entienda un poco la realidad que tengo. Hice una presentación con mucho cariño para ustedes y especialmente para el curso. Eh, Vamos a ver. Esta presentación que hice tiene un interés fundamental que va en dos vías vitales. Uno es la lucha demócrata y el compromiso ciudadano. Y cuando hablo de eso, hablo de ciudadanía en primera instancia, mucho porque el curso nos implica juntarnos, hacer networking y poder trabajar de manera colectiva para lograr reivindicaciones. Los derechos humanos son luchas sociales, decía Elio Gallardo. Si esas luchas sociales las logramos reivindicar, vamos a lograr muchísimo de ese insistir en el compromiso. Entonces, digamos, mi mapa conceptual de esta lucha demócrata que les presento hoy va a hablar mucho sobre la importancia de la investigación, de ese periodismo, va a hablar sobre el nuevo mundo al que se enfrenta la investigación periodística y voy a comentar obviamente mi vivencia personal como un eje transversal que me va a permitir de algún modo vociferar mis indignaciones, pero más allá de eso me va a permitir también hablar sobre cómo la seducción y el deseo muchas veces rompe los estados y hace que aparezcan las tres figuras más importantes, que es el poder combatir la corrupción, pero la única forma de poder combatirla es hacer investigación. Para eso hay que tener acceso y es fundamental a esa información pública. Y lo otro que es fundamental, tener garantías para que cuando uno hace lo que tenga que hacer, pueda defenderse, ¿verdad? Y es ahí donde, digamos, mi presentación tiene un arranque que habla de algo fundamental, el periodismo, como todos y todas la conocen. Esa es mi cuenta de Twitter, Marlon Mora CR. Nunca jamás perdería la oportunidad de tener un debate en esta nueva red que ahora se llama X, pero que siempre ha generado de algún modo espacios de divulgación importantes. El periodismo de antes, ¿cómo era el periodismo de antes? Si yo iba a hacer la cobertura de un partido de fútbol, yo llegaba al estadio, veía el partido, le ponía atención a todos los detalles, hacía apuntes, escribía hojas de la ruta de todo ese partido y en los 45 minutos de descanso podía dialogar con las personas que estaban a la par mía, colegas, etcétera, para poder tener una idea de lo que había sucedido. Terminaba el partido y en el viaje hacia el medio de comunicación íbamos con el fotógrafo debatiendo. Luego nos sentábamos en la computadora y trabajábamos exhaustivamente para poder redactar aquel documento potente que aparecía el otro día en noticia. Escribíamos desde el ayer. Ese era el antes del periodismo. Hoy no, hoy el periodista con su teléfono llega a hacer la cobertura del partido. Cuando hace la cobertura del partido tiene que decir el niño primero que llegó al estadio, le toma la foto y la subió a Instagram. Luego en Twitter empieza a comentar datos estadísticos para que la gente empiece a debatir. Y luego en Facebook, pitando el árbitro, exactamente, al final la crónica está arriba.
A ver, el tamizaje es diferente. La realidad que vive ese periodismo de antes ya no es el mismo. ¿Es necesario regresar al antaño? Pues, a ver, yo diría que me sostengo en dos autores muy importantes que marcaron mi vida. Uno, Javier Darío Restrepo, que me hablaba de la ética. Una vez lo entrevistaba y le decía yo, don Javier, ¿podemos poner cámaras para esclarecer casos de corrupción? Javier me decía, la cámara no es un recurso porque usted está mintiendo. Hagamos un trabajo limpio, balance, investiguemos más. Y luego lo otro, lo decía Gabriel García Márquez, decía, la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da bien. Entonces es ahí donde yo creo que tomando de ellos valores éticos a la hora de informar, la gran necesidad del balance es que vamos a tener de algún modo esos valores que se tienen en antaño como algo muy, muy importante. Para mí el periodismo cambió. Para mí el periodismo hace que la inmediatez hizo que la producción fuera la cotidianidad. También el periodismo, yo creo que es difícil que vuelva al pasado. Por supuesto, creo que también existen herramientas que han optimizado el oficio del periodismo y el periodismo se ha convertido entonces ¿en qué? En nada más y nada menos que una muy buena época para el periodismo, tal vez una mala época para los periodistas. Y el análisis de datos, la ingeniería de las infografías, las vías de socialización, solamente aspectos que nos abren la boca sobre el nuevo panorama a la hora de hacer comunicación. Y es ahí donde aparece algo que es fundamental ver, la imagen de lo que tenemos en el mundo, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿qué papel juega el periodismo en esta palabra tan violenta que corroe los estados y que los seduce para de un pronto a otro caer en desgracia? Pues yo creo que es ahí donde el periodismo tiene que hacer efectivamente nada más y nada menos que esto, poner la lupa, eh, investigar en profundidad, argumentar bien, no olvidarse que el periodista tiene algún lema muy importante, no le crea a nadie, hay que levantar la ceja, hay que verificar. En el momento en el que el periodismo empieza a hacer eso para investigar acuciosamente, va de algún modo a hacer investigación. Y esa investigación nos va a permitir, por supuesto, combatir la corrupción, nos va a permitir acceder a información pública que genera transparencia para los estados y también nos va a permitir, de algún modo, esa agenda emergente de derechos humanos que cada vez va a ser más progresiva en el sentido de comprender la labor que hacen los periodistas desde las condenas que podrían estar recibiendo. Ese periodismo de investigación, decía yo, ¿qué imagen puedo presentar que me muestre todo lo que yo he visto en el camino durante mucho tiempo? Y esto me pareció fenomenal, me pareció fenomenal. Y entonces decidí tratar de poner a estos protagonistas como un ciudadano demócrata y un funcionario o persona cualquiera. El funcionario demócrata viene y le dice, vengo por un caso de corrupción. Y el ciudadano demócrata le dice eso y inmediatamente el funcionario le dice, ¿cómo está dispuesto a arreglarlo? Él le insiste en que es necesario abrir el caso. Mientras le argumenta la necesidad de abrir el caso, el funcionario, ¿qué es lo que le ofrece? Usted recibió menos dinero, o sea, le insinúa que es corrupto. Lo envuelve en un juego, le habla de pruebas, lo enfrenta ante la revictimización que ustedes saben, quienes son abogados, que tiene el sistema judicial. Le asoma la gran dificultad de enfrentarse a un proceso penal por el tema de calumnias, difamación, etcétera. Y además, lo hace colmarse la paciencia. Le dice, usted podría arreglarlo. Y finalmente, el tipo, cuando se colma de esa paciencia, sale aburrido, sale triste, sale sofocado, sale frustrado, sin querer presentar el caso. Y el funcionario lo que puede decir es que, ¿cuándo se va a arreglar mi país? ¿Verdad? Pues bueno, se va a arreglar cuando esa investigación definitivamente tenga un compromiso ciudadano, pero muy, muy fuerte. Porque muchas veces en el camino uno quiere dejar esa lucha. Y se lo digo porque personalmente lo que estoy viviendo, que voy comentando poco a poco, es complejo y requiere de un gran trabajo a nivel de equipo, no solamente laboral, sino tal vez familiar, una serie de recursos que necesitamos para poder salir adelante.
Y es ahí donde yo diría que debemos de tener mucho cuidado, porque esa acción nacional para el acceso a la información pública como herramienta de transformación social no puede ser juzgada de buenas a primeras porque los medios de comunicación, más que medios de comunicación, son empresas. Y las empresas también tienen filtros o formas de comunicar, ¿verdad? Y es ahí donde yo creo en esto. Y fue el argumento principal que un poco debatía con Jorge antes de hablar con ustedes. El periodismo de investigación está más vigente que nunca. Su mejor herramienta es darle a la ciudadanía una hoja de ruta de la realidad desde una posición ética, garantizándole la veracidad de los datos y el compromiso por hacer posible el equilibrio de la información. Pero recuerden que lo único que me auspicia ese trabajo de investigación es nada más y nada menos la labor democrática ciudadana donde van a participar los periodistas en la divulgación. Yo puedo conocer el caso, pero si no lo divulgo no pasa nada. Además, este trabajo de investigación va a fortalecer la democracia, pero se ve además amparada en un derecho fundamental, que es esa libertad de expresión y prensa. Todas y todos tenemos derecho a hacerlo. Y si todas y todas tenemos derecho a hacerlo, también estamos todas y todas involucrados en esa gran capacidad por tratar de llegar a la ciudadanía y comunicarle lo que está sucediendo. Y es allí donde tenemos, diría yo, eh, una vivencia que he tenido que tener yo de frente, que es, que, que es algo que es complejo, porque nos enfrentamos ante ecosistemas que están blindados, nos encontramos ante grupos muy organizados, nos encontramos que ese formato donde se blinda la información también nos interrumpen los caminos de búsqueda. Los guardianes del dintel, en lugar de ser de la verdad, también son de la mentira. Y entonces auspician dudas, provocan temores que nos sacan, que no nos permiten a la luz sacar los hechos que verdaderamente se convierten en actos de corrupción graves en nuestra ciudadanía. En los últimos años, por ejemplo, en nuestro país, pueden aparecer más de 37 casos, según el conteo que hice. Y luego, además, uno no puede de algún modo caminar en una ruta que está minada. ¿Por qué está minada? Porque es complicado. Si hacemos una denuncia, esa denuncia nos implica también una serie de facturas por defensa en un proceso judicial y, y hay veces que hace complejo el contar esa verdad. Y entonces yo dije, qué emocionante poder contar un caso que no sea el mío, que los pueda mostrar en un corto rapidísimo de 1 minuto y medio y que ustedes me comprendan. Y recordé una película que fui a ver. Esa película que fui a ver básicamente presenta el argumento de las tabacaleras. Es una película para mí, pero genial. Se la recomiendo además que la vean. Habla del mercado del tabaco, cómo se mueve de algún modo sumas millonarias y cómo utiliza estrategias muy polémicas y artimañas en su comercialización. En aquel momento que fui a ver la película, recuerdo que recibió una nominación a mejor actor, mejor película, mejor actor secundario y mejor fotografía, me parece. Y para mí es la mejor actuación de ese actor. Claro, Hollywood esperó muchos años para darle su Oscar y tenía que ser en una película que fui a ver con Doris y con Eduardo. Se llamaba nada más y nada menos que El Gladiador. Recuerdo cuando salimos de la película porque Eduardo hizo un comentario muy cómico que no puedo compartírselo a ustedes porque es un poco obsceno, pero bueno, fue algo súper simpático que pudimos vivir y esta película que les voy a recomendar se llama El Informante, en inglés traducida como El Insider. Nada, en verdad, nada volverá a ser lo mismo de nuevo. El trabajo que aquí realizamos no es para el escrutinio público. Es como un asunto familiar. Tomamos en serio la protección de nuestros intereses. Oigan, es un informante esencial. Si quiere decir algo, que lo diga en 60 minutos. Tal vez solo entretenga a la gente el domingo por la noche y al final no cambie ni una maldita cosa. Las personas como yo y mi familia estamos a la deriva, utilizados, solos.
¿Qué es lo que este sujeto tiene que decir? No seas paranoico. ¿Quieres, Jeff, que les da tanto pavor? Que los cigarrillos son nocivos para la salud. Él no debería ocultarse en sus estúpidos acuerdos. Cosas de seguridad pública. Él puede y debe decirlas. Una de las peores campañas de desprestigio contra un informante. Desde robo a tiendas hasta el abandono de su vida. Ellos van a pintar todo con la misma brocha, ¿entiendes? ¿Y ahora qué es lo que piensa hacer? ¿Apaciguarme? ¿Darme otra lección de leyes? Si el señor Wallace. Si transmitimos la entrevista, Se me dijo que se calle, que me ocupara de mi trabajo. estaríamos en grave riesgo. Haremos esto con o sin tu ayuda. ¿Eres tú un empresario o eres un periodista? Es el único testigo clave en el más tremendo escándalo de salud pública en la historia del país. Se expone frente a la cámara y dice la verdad. Sí. ¿Es un trabajo periodístico? Sí. ¿Y eso saldrá al aire? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no dice la verdad? No, porque está diciendo la verdad. Y mientras más verdades diga, será mucho peor. Tú solo me manipulaste con esto. Yo peleé por ti y aún sigo peleando. El público necesita saber. Y desearían no habernos enfrentado. La declaración del doctor Weigand va a ser parte de este registro. No habernos acusado. Si valió la pena. Yo dije la verdad, no es sobre eso. Te digo que no es sobre si dijiste la verdad o no. Bueno, quería traer este pequeño tráiler de la película porque a mí me tocó conversar con muchas personas que estuvieron planteando denuncias e investigación por corrupción. Y sé de primera mano en este país que recibieron amenazas de muerte, que recibieron llamadas, que recibieron acosos, que recibieron mucha dificultad para continuar con ese proceso. Esta película relata todos los esquemas, no solamente los medios como empresas, sino también la fuente, cómo cuidar la fuente. Entonces, si la pueden ver, van a invertir las 2 mejores horas de su vida viendo una película de Russell Crowe. Ahora, esa investigación se ve afectada ahora por un nuevo mundo y nuevos apetitos, porque las audiencias han mutado las formas de consumir. Y para eso tenemos definitivamente que enfrentar esos escenarios con nuevas categorías de análisis. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, la producción propia hizo que se diera un giro de cómo comunicamos. La pandemia tuvo mucho que ver en eso. Ahora, por ejemplo, todas las plataformas que se utilizan, las aplicaciones, la televisión por demanda, el streaming, el IPTV, por ejemplo, todo esto ha cambiado la forma en que las personas consumen. Y esa forma de consumir también afectó a la televisión pública. Por ejemplo, la televisión pública ahora tiene que generar en el futuro un contenido muy sexy, diría yo, para poder acercar a la gente. Y es ahí donde debemos de entender las nuevas formas de gestión y hábitos de consumo y también la innovación y la producción multiplataforma. Una de las áreas más fuertes del curso es la educación en derechos humanos. Y la educación en derechos está íntimamente vinculada a que hoy tengo la oportunidad de hablar con audaces en derechos humanos, que desde de sus propios países, desde sus propios espacios, desde sus propias carreras, de sus propias instituciones, pueden hacer un cambio verdaderamente. Y es ahí donde entra un tema de alfabetización para mí fundamental en el balance para saber distinguir y también para continuar la cadena de búsqueda de la verdad en la investigación. Y es ahí donde ustedes, nosotros, todos debemos desde nuestras propias trincheras alfabetizar a ese público para enseñarle cómo distinguir lo que tiene o lo que es verdad y lo que no es verdad. Ahora veíamos, por ejemplo, una fotografía del Papa que está adulterada, obviamente, pero que generó un gran debate en un momento determinado. Tengo miles de imágenes que podríamos hablar sobre eso, pero por la rapidez de lo que quisiera hoy plantear, creo que es un buen motivo, una buena causa para arrancar. A ver, y es ahí donde aparece mucho en la foto los casos de corrupción versus la libertad de expresión, ¿verdad? Podríamos hacer una lista de los últimos 20 años y como les digo, encontraríamos un montón de casos que fueron denunciados y cómo fueron por la vía penal avanzando y qué sucedió en cada uno de ellos. Pero esa no es la foto que quiero presentarles es más mi experiencia.
Yo dirigí un medio de comunicación estatal, se llama Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Es un canal de televisión, lo dirigí por 4 años. Entré a un proceso público donde gané el puesto por méritos. Fui electo y después de ser electo trabajo durante esos 4 años y le doy la oportunidad a la Federación de Estudiantes que haga un programa de televisión. Yo soy muy cuidadoso para esas cosas, entonces cuando hago ese tipo de convenio de alguna forma o de contrato, sé que el dinero lo paga el dinero para parte de la producción lo paga la federación, la otra parte de ese dinero lo pagaba, en este caso, la Vicerrectoría de Acción Social, porque son muy compatibles además, y entonces yo decido blindarme de los contenidos que generan, porque estaba seguro que en el caso de un programa como esos era muy difícil para mí caer en censura previa. O sea, en decirle a los estudiantes, ustedes no publican esto y yo los callo, ¿no? Entonces hicimos un contrato donde explicábamos el rol que tenían las personas que participaban en el canal, que eran básicamente técnicos, o sea, nada más de grabar, y que la divulgación caía en responsabilidad de los y las estudiantes. Si bien yo era el director, no era una producción propia del canal, era una producción a manera de coproducción donde los responsables eran los y las estudiantes. Yo no podía tamizar todo el contenido y además no podía verificar todas las cosas que ellos dijeran, que ahora debo decir que todo lo que decían estaba verificado por ellos en fuentes fidedignas publicadas en otros lugares. Es un programa que tuvo mucha potencia de plataforma. Les puedo decir que en la primera semana tuvo más de 100,000 seguidores. Entonces, con esto no quiero justificar la labor que se hacía, sino que era una labor que se estaba haciendo bien de parte de ellos y de parte de ellas, tanto que hacían críticas a la dirección, hacían memes míos, era parte del folclore de la universidad. Se hizo un programa de todos los candidatos hacia la presidencia de la República, se hizo uno de uno de los candidatos que presentó una denuncia penal, en este caso contra la persona que él consideró había dicho las palabras que él considera difamatorias, en este caso a mí y en este caso a la universidad. Cuando yo tengo esta vivencia, inmediatamente recibir una denuncia penal era algo para mí, digamos, muy nuevo, pero además de mucha preocupación, porque yo había sido presidente del Colegio de Periodistas en un tiempo muy largo y yo sabía como periodista qué puedo y qué no puedo publicar. Y también sabía a qué me podía tener cuando podía hacer una afirmación. Entonces, cuando recibo una denuncia de ese tipo, ya yo sabía además a la persona que me estaba enfrentando. Ojo, nada más como detalle, el Colegio de Periodistas en un momento determinado me hizo una sanción por un pronunciamiento que hice como presidente del colegio, presenté un recurso de amparo y la Sala Constitucional de este país me garantizó mi libertad de expresión y dijo que lo que yo hice fue correcto. Entonces, imagínense, fue el único presidente que ha sido de algún modo sancionado por el propio colegio y que la propia institucionalidad costarricense le dijo al colegio están equivocados. Entonces, a ver, yo estoy muy curtido en esto, sé lo que estoy haciendo y cuando recibo la denuncia, enciendo alarmas. Hablo con la universidad para que la universidad me asigne un abogado y me dicen, acá nadie lo va a defender. Entonces nos quedamos sin abogado, que eso es muy normal. Los medios de comunicación en este país protegen a sus periodistas porque es muy caro. Hay que pagar un abogado penal para eso, pero además de pagar un abogado penal, hay que llevar toda la causa y eso implica una afectación sobre el patrimonio. Ningún periodista en este país podría hacer investigación si sabe que su patrimonio se va a poner en riesgo. Yo fui a un primer juicio que gané gracias a un sobreseimiento. ¿Por qué? Porque en el juicio el candidato que nos había acusado se enojó, se disgustó y dejó de ir él, dejó de ir sus abogados y plantearon que estaban enfermos. Entonces, la judicatura lo que trató de explicar fue que ellos al estar enfermos tenían que justificarlo por medio de la sanidad pública, que no lo pudieron demostrar por la sanidad pública, lo demostraron por la sanidad privada. Y entonces ellos hacen una apelación en tribunal de apelación a ese primer juicio que ganamos. En la apelación se resuelve que vaya a juicio en enero de este año y cuando vaya a juicio de enero de este año, resulta que en la fotografía ya no aparecía ni la universidad ni la muchacha que había dicho las afirmaciones porque habían conciliado con anterioridad para no seguir sufriendo este proceso
un proceso en el que ha habido persecución, intimidación, muchos actos que puede uno plantear como actos que han sido difíciles en la vivencia cotidiana, ¿no? En este caso, yo comprendo mucho a la estudiante que dejara de hacer la lucha porque era muy difícil para ella continuar con las vivencias particulares que nos estaban afectando en ese momento. Y bueno, yo continué solo el juicio a partir de enero y recibí una condena que es histórica. Tengo que pagar 15 millones de colones de indemnización a la persona por las palabras que nunca dije, condenado por una legislación de 1940 y 1958, que en la progresividad de los derechos humanos existe demasiada jurisprudencia y casos a nivel interamericano donde se han resuelto inclusive cuando el periodista ha dicho cosas que se consideran difamatorias y que por la vía civil jamás pueden afectar el patrimonio al nivel de lo que lo ha afectado. Y lo peor de todo es que tengo que publicar la sentencia según esta situación preliminar completa en un medio de circulación nacional. Eso significa pagar más de 50 millones de colones. O sea, es un monto en miles de dólares que afecta mi patrimonio. Ahora, digamos que esas son las sanciones penales que acarrean mi caso. Lo peor de eso fue que antes de que yo fuese juzgado y que hubiese llegado ese juzgamiento, desde el año pasado tengo todos mis bienes embargados y todas mis cuentas embargadas. O sea, todo lo que he hecho en mi vida, en 20 años como docente y más de 15 a 20 también en la vida pública trabajando como periodista, tengo todo en riesgo. Y además que ha sido algo que se ha hecho progresivamente. Entonces es ahí donde el papel de los medios sociales y la justicia social desinformada afectan, porque es una persona muy mediática, entonces publica cosas que dice él o que puede afirmar él, que puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Lo que quiera. Y entonces las personas empiezan a decir cosas de uno y también se meten a tus redes y dicen cosas, ¿no? Entonces, ha sido una vivencia verdaderamente, digamos, muy compleja para mí. También la esperanza en el sistema judicial se deteriora y uno de algún modo sufre una vivencia particular en ese sentido y creo que ha sido compleja, ¿verdad? Y quiero llamar mucho a los silencios internos, porque eso es algo que tal vez no se habla mucho. Y es que entonces la investigación, si un caso como estos queda firmado, ¿verdad? Queda en firme y yo soy condenado, que obviamente iría al sistema interamericano para buscarme reivindicación, afectaría mucho el día cotidiano de los periodistas, porque ya no es solamente la censura previa, como esa interferencia, sino por supuesto la censura que va a tener cualquier colega que diga, voy a investigar de esto, pero me van a embargar los bienes. Me va a llegar una notificación. Entonces, cuando llega la notificación, usted dice, no, yo quito esta información, me desdigo y ya todo se arregla, ¿no? Yo pude haber conciliado, se los digo con toda transparencia, ¿verdad? Y no sufrir un poco todo este martirio que estoy sufriendo, pero siento que es necesario hacerlo, sobre todo porque en el país ya existen casos muy recientes, existe un caso muy reciente de condena este año, específicamente de la Corte Interamericana en Costa Rica, el caso Herrera, y creo que es una lucha que tengo que dar. En ese sentido, he tenido, digamos, un respaldo, un apoyo familiar, y fue, aunque desde el 2017 vengo viviendo esto, es hasta este año que yo decidí hablar porque me preocupaba mucho la imagen de la universidad, me preocupaba muchísimo hacer algo público porque mi papel es más como de un perfil más silencioso, no quería hacer tanto ruido. Y también a los medios comerciales tal vez no les interesaba tanto mi caso, ¿no? En estos días ha tomado mucho revuelo y entonces he recibido el respaldo de la Universidad de Costa Rica, el respaldo del canal de la universidad, aunque muy extemporáneo, debo decirlo. El respaldo de la Universidad de Costa Rica es un saludo a la bandera porque me parece que es ingrato porque en este momento tampoco han resuelto todo el tema jurídico para defender a los periodistas que siguen trabajando en la universidad. Paralelamente a eso, he recibido el respaldo del PROLEDI, que es un programa de libertad de expresión en nuestro país, el respaldo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, el respaldo de la Universidad para la Paz. A ver, hay gente prestigiosa que dice que no es que estoy siendo juzgado erróneamente, sino que hay demasiada jurisprudencia e información que revela que mi caso verdaderamente es indignante.
Y es ahí donde les digo que hacer investigación es fácil, porque esa censura previa puede ser autocensura inclusive. Los estados están obligados a garantizar el ejercicio del acceso a la información. Y si bien existen algunas limitantes, si leemos detallos, bien en detalle el sistema interamericano, vamos a ver que inclusive existen discursos que son perfectamente permitidos. Y el programa que hacían estos estudiantes tenía un enfoque de sarcasmo. Así que, de algún modo, hasta el programa estaba muy blindado para hacer el trabajo que hacían. Recordemos que además, si es un funcionario público, tiene, a ver, el periodista y quienes investiguen tienen el derecho a hacer mayor escrutinio de esa labor que hacen. Y además el honor de esas personas es más flexible. Y con esto no digo que yo defienda que debemos de pasarle por encima a quienes hacen política y son corruptos. No, yo creo que por eso empecé con el balance y la gran necesidad de que seamos muy cuidadosos a la hora de informar. Y es ahí donde quise presentarles dos fotos muy importantes: el interés público versus la valentía para presentar estos casos. Porque si bien todos tenemos derecho a informar, la reserva de la fuente es muy, muy importante, así como el estado de la libertad de expresión de mi país en este momento. Vean, siempre Costa Rica ha podido presumir de que es uno de los países donde la libertad de expresión y prensa es de los que goza de mejor salud. Tanto es así que ocupábamos de los mejores puestos junto con Uruguay y Jamaica. Pues estamos descendiendo, y es una percepción que los periodistas comunican, ¿verdad? Y vean la situación de corrupción, que también se ha venido de algún modo a acaparar y a mostrarnos una realidad que podría ser preocupante, ¿verdad? Y es ahí donde, si bien tenemos que hacer una protección y un blindaje, hay que recordar que las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación. Debemos de seguir investigando, debemos de garantizar además que las sanciones que se hagan no vayan por la vía de una afectación del patrimonio. El sistema interamericano ha protegido eso sistemáticamente. Existe un caso muy importante para mí, que es el caso inclusive de un periodista que hizo afirmaciones difamatorias sobre una persona candidata a la presidencia de la República, y en aquel momento, aunque las afirmaciones que sí hizo eran difamatorias, el sistema interamericano dijo que la reivindicación iba para el periodista, porque el honor de esa persona en esa época presidencial debía ser mucho más flexible y debería someterse mucho más al escrutinio y al debate. Es parte de los discursos permitidos. Creo que definitivamente cada vez más debemos de trabajar por hacer investigación, pero sabiendo a lo que nos enfrentamos. Y es ahí donde todos y todas ustedes pueden colaborar mucho en el rediseño de la alfabetización de la ciudadanía para que tengamos una realidad diferente. Les presento mis apuntes así rapidísimos finales. Yo creo que un periodista, pero también un exalumno del curso interdisciplinario es un educador en derechos humanos. Y eso requiere de una nueva alfabetización para quienes hacen investigación. Existe una sobreexposición a las noticias sexys. Yo les llamo las noticias sexys todas aquellas que convocan a que las salas de redacción día con día se reten a no luchar por el clic, sino por una información bien elaborada y bien organizada. Desgraciadamente, esa lucha se está dando y lo que priva es el rating. Una ciudadanía crítica y capaz de leer contextos crea sociedades más sanas. Los procesos de alfabetización deben renovarse y de buscar un camino adecuado para el bienestar de la comunidad. Los medios de comunicación, si son medios de comunicación, también existen medios de comunicación que son empresas, pero eso no les quita el derecho de que hagan también investigación y lo hagan muy rigurosamente. Los mayores casos de corrupción que se han presentado los han hecho medios de comunicación que son empresas en nuestro país. La poca inversión en investigación, claro, es mucho más fácil que un periodista se vaya y haga 7 notas diarias y que no haga investigación, porque la investigación requiere varios días. Hay poca inversión en eso y se vacila porque son informaciones más serias y formales. Y esto quería presentárselos. Ahora les voy a pasar el enlace de esta presentación porque hay unos videos que me gustaría que puedan ver. Los empresarios versus los abogados poderosos. Entrevisté hace ya
en el pasado, 2013, 2012, entrevisté a uno de los caricaturistas de Charlie Hebdo, y él me presentaba la gran preocupación que tenían ellos para poder hacer su labor cuando recibían denuncias sistemáticas de empresarios, de grandes empresas potentes que no les permitían seguir haciendo el periodismo que ellos hacían. Y esto, yo decía, años luz, ya lo podrían estar viviendo muchos medios de comunicación. Esta es la entrevista que hice, y esa es la otra entrevista que hice con Columbia en nuestro país, una radio que fue la primera que más o menos explicó mi caso. En un corto se explica muy bien. Ahora voy a poner el enlace en el chat, y solamente quisiera recordar que la investigación es fundamental para el combate a la corrupción, pero también está en una zona minada para valientes que quieran defender los derechos de las personas al final. Así que muchas gracias por el tiempo y la consideración, y bueno, un gusto compartir con don Marcelo. Ha sido realmente coincido, muy esclarecedor, muy valiente el testimonio de Marlon, y todo el desarrollo que seguimos todas las personas que estamos aquí conectadas con muchísima atención, realmente. El título, por así llamarlo, de esta exposición, como figura en el programa, tiene que ver con el rol de los órganos autónomos, conocidos como órganos garantes, órganos que se encargan de aplicar la ley, de hacerla cumplir, la ley de acceso a la información pública en cada uno de los estados, y su vinculación con el combate a la corrupción. No va a haber aquí presentación porque tenemos pocos minutos. Igualmente me interesaría mucho que haya luego un intercambio, que puedan preguntar, opinar, debatir lo que deseen, tanto en relación con lo que manifestó Marlon como con lo que van a escuchar ahora. En términos bien didácticos va a haber tres partes, que son la primera vinculada con aspectos conceptuales y directrices o rectores, una segunda parte que tiene que ver con algunos casos puntuales, y una tercera parte que tiene que ver con recomendaciones para guiarnos, digamos, siguiendo ese orden. En relación con los aspectos conceptuales o rectores o directrices, lo que voy a decir es muy obvio, pero no está de más recalcarlo, reforzarlo, reiterarlo. Las sociedades informadas son sociedades empoderadas, y las sociedades empoderadas tienen un mayor grado de inmunización para evitar o prevenir las prácticas o las conductas corruptas, y para avanzar en la investigación sin riesgos, sin hostigamientos, sin amenazas, si se trata de hechos de corrupción. El tema corrupción conectado con acceso a la información o con búsqueda de información, ambos son temas históricamente, en todos los estados, en todos los tiempos, incómodos al poder. Al poder en general le incomoda, le molesta, no le agrada que se lleve adelante una política de transparencia donde se exhiba y se cuente y se informe todo lo que se hace, todo lo que se gestiona, todo lo que se invierte, todo lo que se gasta, y al mismo tiempo también es molesto que avancen investigaciones orientadas a esclarecer alguna práctica o conducta corrupta. Lo cierto es que para que efectivamente haya acceso a la información pública y que esta información esté debidamente garantizada, un aspecto esencial es que esté consagrado este derecho a través de una ley en cada uno de los estados. Es fundamental que esto sea votado en los parlamentos con el debate que corresponde, y que tenga la fuerza, la entidad, la jerarquía jurídica de una ley del Congreso o del Parlamento. En esas leyes se crean órganos
como los órganos garantes u órganos de aplicación o autoridad de aplicación. Esos órganos deben reunir determinadas características, sin las cuales el ejercicio del acceso a la información pública y todo lo que se pretende investigar, por ejemplo, sobre posibles prácticas corruptas, se convierte, si no, en algo de imposible realización. Y esas características son, en primer lugar, que el órgano sea independiente, esto es esencial, que el órgano al mismo tiempo sea idóneo, esto es, que esté integrado por personas idóneas, conocedoras de la temática, que al mismo tiempo las personas que tienen que llevar adelante la función de garantes del acceso a la información pública gocen de estabilidad, no pueden ser removidas de manera arbitraria por parte del poder. Esto no significa que estén eternamente en la función, sino que tengan aseguradas una determinada cantidad de años. Hay una ley modelo interamericana, la última que contamos en la región, que es la ley 2.0 del año 2020, que recomienda, digamos, unos 5 años. Es un plazo razonable, pueden ser más años. En el caso de México son 7 años. El tema es que gocen de estabilidad. Al mismo tiempo, ese órgano debe tener capacidad de sanción. No tiene sentido que hablemos de garantizar el acceso a la información pública pedida por una persona para investigar sobre un posible hecho de corrupción o cualquier otro tema inherente a la función del Estado o de los sujetos obligados, si luego el sujeto obligado no cumple, no entrega la información y no hay un mecanismo sancionatorio para que esa conducta omisiva sea efectivamente castigada, en el buen sentido de la palabra. Hay un caso de los que podemos mencionar de la región, que es el Consejo para la Transparencia de Chile, que establece un mecanismo interesante, que es una multa frente al incumplimiento que va en un rango porcentual, si no recuerdo mal, del 20 al 50% del salario del funcionario o funcionaria que tenía que entregar la información y no la entregó. Entonces, ahí hay un mecanismo a través del cual la persona sabe que si no cumple, está expuesto a posibles sanciones. Eso también es fundamental. Y al mismo tiempo, un aspecto que no podemos olvidar, no por último es menos importante, y es que los órganos tengan capacidad, dada por la ley, de formular su política presupuestaria y al mismo tiempo de administrar sus recursos presupuestarios. Porque una manera de presionar, aquí en Argentina diríamos, de apretar a quienes tienen el rol de entregar información o de asegurar que se entregue o de asegurar que los principios de transparencia activa efectivamente se cumplen, una manera de presionar a esos funcionarios o a esos órganos es retasearles presupuesto. Si necesitan mayor presupuesto, no otorgárseles. Si necesitan más recursos humanos o más recursos para los fines para los cuales existe el órgano, no entregárseles. ¿Cómo se soluciona eso? A través de una normativa que establezca precisamente que los órganos pueden formular su política presupuestaria y al mismo tiempo pueden administrar sus recursos sin tener que pedirle autorización a otros órganos, al Poder Ejecutivo, al poder que sea, digamos. Que tampoco significa, aclaro, entregar un cheque en blanco al órgano, por supuesto, dentro de parámetros razonables de administración presupuestaria, pero que sea el órgano quien determine cuál es su política presupuestaria y no deba estar sometido a otro poder al que debe controlar. Otro aspecto fundamental en los órganos, pensando en el combate a la corrupción y en el acceso a la información pública, es, en este caso, el tema de las excepciones. ¿Por qué? Porque no es un derecho absoluto, porque es obvio que no toda la información puede entregarse, pero atención, lo que las normas deben establecer es cuáles son las excepciones
Esas excepciones no pueden estar redactadas de manera imprecisa, generalizada, que dé lugar a que luego el poder haga interpretaciones sobre qué son excepciones y qué no son excepciones. Todo debe estar minuciosamente detallado en la norma. Esto es muy importante tenerlo presente. Decía hace unos minutos que existe la ley modelo 2.0, la ley modelo interamericana, sobre acceso a la información pública. Bueno, acá hay un ejemplo para mencionar. ¿Qué dice la ley modelo interamericana 2.0 del año 2020? Que en las excepciones que establezcan los estados, de ninguna manera puede estar mencionados los casos vinculados a corrupción. Es decir, toda la información vinculada a posibles casos de corrupción no puede ser encuadrada en ninguna excepción. Así como tampoco, y está muy bien que así sea, los casos vinculados con graves violaciones a los derechos humanos. Otro aspecto que también es importante pensar para los órganos garantes o encargados de supervisar el cumplimiento de las leyes de acceso a la información pública es el tema de los criterios a seguir para resolver los casos que lleguen a conocimiento del órgano garante. ¿Cuándo intervienen los órganos? Los órganos intervienen en general cuando el sujeto obligado principal, un ministerio, una empresa estatal, un sindicato, una universidad, o hay un banco central, infinidad de sujetos obligados de los distintos poderes, no ha cumplido con un pedido de acceso a la información pública. Entonces, se puede acudir ante el órgano garante para que el órgano garante le ordene que efectivamente se cumpla con la entrega de la información. Puede ocurrir entonces que el órgano garante efectivamente resuelva el caso, como van a escuchar ahora un caso hipotético, y que deba, al momento de resolver, determinar si efectivamente corresponde o no corresponde entregar la información. Pueden acontecer o suceder situaciones en las que hay tensiones, como habitualmente sucede en general en cualquier petición, no solamente en esta temática de acceso a la información, tensiones entre un derecho y otro derecho. Bueno, aquí puede haber tensiones, los hay permanentemente, entre el interés público de la sociedad en conocer sobre determinados datos o determinada información referida a la gestión gubernamental o del Estado en general o de un sujeto obligado, concretamente, tensiones entre ese interés público y también entre ciertos derechos que deben ser protegidos, por ejemplo, en relación con datos personales. Entonces, allí, si no hay criterios establecidos previamente por el órgano garante, podemos caer en situaciones de discrecionalidad, donde el órgano decida según su particular criterio, que no debe ser así, si corresponde o no corresponde entregar la información. Por ejemplo, si estamos hablando, este es un caso que ocurrió en Argentina, si estamos hablando de solicitar información sobre nóminas o listas de personas que reciben exenciones tributarias, beneficios tributarios, es decir, que no pagan impuestos que otras personas sí pagan, concretamente. O sea, un trato preferencial que no convierte al caso en ilegal. Puede ocurrir que para proteger a determinada actividad productiva, determinados impuestos no se paguen quienes hacen esa actividad productiva. Ahora, para solicitar una nómina y conocer quiénes son las personas beneficiarias, no se puede invocar que hay datos personales que no pueden revelarse o cuestiones vinculadas al secreto fiscal. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque hay un trato preferencial que se le da a esas personas. Entonces, cuando se está quebrando una regla de igualdad de trato, la expectativa de privacidad de la persona para que no se conozca su nombre se reduce a la mínima expresión, porque hay un interés público que está por encima de esa expectativa de privacidad, que es el interés de la sociedad en conocer quiénes son las personas beneficiarias de esas exenciones o beneficios tributarios. De esto se trata. También es importante establecer estándares de desarrollo progresivo. Esto es algo muy común en el campo disciplinar de los derechos humanos. Esto es que
progresivamente vayamos reconociendo más derechos y que la tutela sea más fuerte, más intensa, que no haya retrocesos. Yo recién mencioné el caso de la ley modelo 2.0. Esa ley viene a reemplazar a una ley del año 2010. Si comparamos una ley modelo con la otra, van a ver que la ley modelo del año 2020 contempla un montón de situaciones que en 2010 no estaban contempladas. Entre ellas esta que mencioné sobre que no puede invocarse para exceptuar la entrega de información a casos vinculados con corrupción o con violaciones a los derechos humanos. El segundo aspecto, el segundo tema para abordar, el segundo punto, tiene que ver con algunos casos puntuales, no solamente de Argentina. Por supuesto que de Argentina también puedo mencionar algún caso, pero hoy en la región hay particularmente un caso que está provocando mucha preocupación y que tiene que ver ni más ni menos que con el órgano garante, me atrevería a decir, de mayor prestigio, de mayor reconocimiento, no solamente en el ámbito de nuestra región, sino en otras partes del mundo, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de México, que es un órgano autónomo cuyos comisionados y comisionadas, que son 7, deben ser designados por el Senado, que duran 7 años en el mandato. El INAI tiene un rol muy importante, no solamente para el Poder Ejecutivo, para los otros poderes también, el Legislativo y el Poder Judicial. Acontece que en noviembre del año 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador emite un decreto sobre un plan de infraestructura. Bienvenido el plan de infraestructura porque todos los países lo necesitan, en materia aeroportuaria, ferroviaria, de comunicaciones, un plan de infraestructura pública. Pero el decreto establece que todo lo referido a ese plan de infraestructura es considerado un asunto de seguridad nacional. Y esa referencia a que es considerado un asunto de seguridad nacional significa, en términos de un posible pedido de acceso a la información pública, sobre una licitación pública, sobre una posible irregularidad o no, simplemente estoy pidiendo información, no estoy adelantando que puede haber una posible situación de corrupción, pero para eso necesito acceder a la información. El tema es que si el Estado lo considera como un asunto de seguridad nacional, puede el propio Estado decir, bueno, como los temas de seguridad nacional son una causal de excepción, entonces puedo invocarla y en este caso no entregar la información a quien la solicite. Esto llega al Instituto Nacional de Acceso a la Información, órgano autónomo, órgano garante, y por supuesto plantea la controversia. La plantea a nivel judicial. La propia Suprema Corte de Justicia de México establece la inconstitucionalidad de este decreto que antes mencioné del presidente de México. ¿Qué viene después? Se dan vacantes en el órgano. Es un órgano colegiado, tiene 7 miembros. Y a medida que se van produciendo los vencimientos de mandato o comisionados o comisionadas que renuncian, hay que cubrir esos cargos. Bueno, el tema es que se produjeron 3 vacantes que no fueron cubiertas. ¿Y dónde está el problema? Porque un primer razonamiento diría, bueno, como son 7 y todavía quedan 4, hay una mayoría. No, la ley establece que para sesionar el órgano de acceso a la información de México necesita 5 comisionados, razón por la cual desde marzo de este año el órgano quedó desintegrado, es decir, no podía sesionar porque no tenía los 5 integrantes. El Senado designó 2. Sin embargo, el presidente vetó esa designación, por entender que formaban parte de acuerdos espurios entre las fuerzas políticas. Bueno, cuando se requieren mayorías calificadas y un partido no la tiene, hay que negociar y eso no está mal, digamos, los perfiles, quiénes van a ir,
uno que proponga el oficialismo, otro que proponga la oposición, desconozco en este caso, pero quiero decir, no se puede enlodar simplemente por decir, bueno, es una negociación espuria sin dar datos o evidencia sobre qué entendemos por espurio. ¿Cómo terminó el caso? Por supuesto no terminó todavía. La Suprema Corte recientemente autorizó al órgano a sesionar con 4 integrantes. Y al mismo tiempo le pide al poder político que acelere las designaciones, o sea, que vuelva a integrarse con 7 miembros. En el interín acontecen denuncias cruzadas, digo para ser absolutamente independiente en mi reflexión. Por ejemplo, alguien dice, hubo un comisionado que usó una tarjeta corporativa. Si me preguntan a mí, nadie debería tener tarjetas corporativas, se lo gasta del sueldo, que debe cobrar un buen sueldo, no hay que usar tarjetas corporativas, es lo que yo creo. Bueno, pero además la tarjeta corporativa se detecta que la usa en un club nocturno, una persona que ya no es comisionado, que lo fue hace varios años, y ahora esto se está investigando. Pues que se investigue, pero una cosa no inhabilita a la otra en términos de impedir que un órgano garante del acceso a la información pública no pueda sesionar simplemente porque planteó la controversia sobre que un decreto no puede establecer que un plan de infraestructura es un asunto de seguridad nacional. En Argentina hubo algunos casos. Nosotros tenemos una agencia de acceso a la información pública. Su primer director hoy es parte del Instituto Interamericano, tiene una larga trayectoria, el doctor Eduardo Bertoni. Luego el doctor Bertoni renunció y entonces accedió quien es ahora la titular, la magíster Beatriz Anchorena. El punto es que hubo algunas situaciones que probablemente acontezca también en sus países, por eso las menciono, es decir, no porque sean típicas de Argentina. Una tiene que ver con pedidos de acceso a la información que se hicieron en 2 administraciones, la actual, que todavía no ha terminado, y la anterior, de 2 partidos políticos distintos. Atención con esto, ¿no? ¿Y qué pedía quienes realizaban el acceso a la información pública? La nómina, la lista de las personas que ingresaban a la residencia presidencial, que no es una casa particular, es una residencia del Estado donde habita quien tiene el título de presidente o presidenta de la República y que se financia con recursos del Estado. De modo que saber quién ingresa a la residencia presidencial, nombre, apellido, la fecha en que ingresó, etcétera, es información pública. No puede invocarse, como se ha hecho indistintamente, razones de seguridad nacional u otras razones y entonces entregar la información de manera incompleta o insatisfactoria. Eso no debe ocurrir. El otro caso tiene que ver ni más ni menos que con la pandemia. Ya nos hemos olvidado un poco, pero afortunadamente, pero hubo pedidos de acceso a la información que probablemente también hayan ocurrido en sus países para acceder a los contratos que firmó el Estado argentino, como todos los estados del mundo, con los laboratorios para comprar las vacunas. ¿No es cierto? Y ahí el Estado lo que hace es invocar cláusulas de confidencialidad que se obligó a firmar con los laboratorios para no entregar los contratos. Entonces, el órgano garante, Agencia de Acceso a la Información Pública, le hace saber al Estado que efectivamente los tiene que entregar, que no puede haber cláusula de confidencialidad, que en todo caso si las hay, porque entiendo que en todos los países ha habido cláusulas de confidencialidad, la confidencialidad no puede ser de todo el contrato. Para eso existen lo que se llaman tachas. Se puede tachar un artículo si eventualmente hay algún dato vinculado a una fórmula o alguna cuestión, digamos, que pueda ser riesgosa su difusión, pero el resto se tiene que informar. ¿Por qué? Porque las vacunas se compran con recursos del Estado y es un tema de interés público. El caso lo menciono, y ahora les voy a decir también si lo quieren profundizar, dónde lo pueden leer, porque en la resolución del órgano garante se menciona situaciones que quizás ustedes podrían no imaginarse, o quizás sí, que son información pública. Por ejemplo, los correos electrónicos. Los correos electrónicos
intercambiados entre servidores públicos sobre temas de interés público no son parte de la privacidad de las personas, son parte de lo que conocemos como información pública, y eso también debe informarse. Ahí lo que cita nuestra agencia es jurisprudencia de Chile, de México, del órgano garante del Reino Unido, de la Gran Bretaña, entre otros. Sobre estos casos, porque no tengo tanto tiempo para profundizar, en la revista número 75 del Instituto Interamericano me tocó escribir un artículo del año pasado, 2022, donde menciono en detalle estos casos por si les interesa. La revista número 75 del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Punto número 3, redondeando. Recomendaciones para quedarnos siempre con una actitud proactiva. Por ejemplo, en cada estado, cada quien de las personas que están aquí presentes verá cómo es su estado, su perfil en términos de organización política. Pero es fundamental que en los estados, sobre todo los estados que son federales, o sea que hay un nivel nacional y hay niveles subnacionales con autonomía, que aquí llamamos en Argentina provincias, que en esos estados se trabaje de manera colaborativa para que no solamente haya órganos y sistemas normativos nacionales, sino también existan órganos en el ámbito provincial y que en todo caso, si también es necesario o resulta importante, que desde el ámbito nacional se trabaje para mejorar la calidad normativa de las normas provinciales o subnacionales. Ese es un punto. El otro punto es lo que llamaríamos un mecanismo de fertilización mutua entre el órgano garante de acceso a la información pública y las leyes y las autoridades de aplicación en materia de ética pública, porque hay muchos puntos en común pensando en el combate a la corrupción. Entonces, aquí hay que trabajar de manera también colaborativa. Yo utilizo esa figura de la fertilización cruzada o mutua, porque hay temas como, por ejemplo, por mencionar algunos, los conflictos de intereses, que hay que trabajar de manera conjunta. La gestión de intereses, que conocemos universalmente como lobbies, personas que cobran un salario, un ingreso para influir en las decisiones, eso está reglamentado en muchos países, etcétera, pero hay una delgada línea para no entender que estamos frente a posibles casos corruptos. Para eso es importante acceder a la información y para eso es importante también trabajar desde la ley de ética pública. También hay que fortalecer, lo dije hace unos minutos, la capacidad de los órganos de sancionar. Sin sanción es imposible que entendamos que el órgano está funcionando de manera adecuada frente a posibles incumplimientos. La planta profesional de los órganos debe ser 100% profesional. Esto es, personas técnicas, con perfil técnico, altamente formadas. Esto es importante también para garantizar que el órgano funcione de manera adecuada. Algo que mencionó antes Marlon, y yo al comienzo, sociedades empoderadas, sociedades inmunizadas, para lograr todo eso en materia de acceso a la información y combate a la corrupción, es fundamental, es esencial, es clave que haya políticas educativas en el plano formal y en el plano informal, formación, capacitación, construcción de ciudadanía con valores éticos, con valores identificados con el acceso a la información pública, no solamente para que la ciudadanía sepa que puede pedir información, sino también para prevenir corrupción, porque si hablamos de formar en el ámbito universitario, nos estamos anticipando a que esas personas que están estudiando en la universidad y mañana van a ser egresadas, en unos años van a cumplir roles dirigenciales, van a ser funcionarias, funcionarios, ministros, presidentes, etcétera, de modo que
si se trabaja también en el plano de la capacitación y de la educación, estamos allí contribuyendo a prevenir estas situaciones o en todo caso a lograr que no haya trabas o obstáculos para el acceso a la información frente al combate a la corrupción. Y por último, solidarizándome, por supuesto, lo charlábamos unos minutos antes de que ustedes entraran también con lo que le ha sucedido y le viene sucediendo a Marlon, hay que crear condiciones en todos los estados para que no se hostigue, no se amenace, no se persigue, no se amedrente a quienes ejercen la noble función periodística, investigando, difundiendo, publicando noticias. Marlon citaba muy adecuadamente, muy acertadamente el caso Herrera Ulloa del año 2004. En el año 2019, la Corte Interamericana también emitió un fallo, es el caso Álvarez Ramos, Tulio Álvarez Ramos versus Venezuela. ¿Y quién es Tulio Álvarez Ramos? Una persona que publica una información periodística denunciando situaciones de excesos de gastos e irregularidades en la Asamblea Nacional de Venezuela, en el Poder Legislativo. Y eso resulta que quien entonces era presidente de la Asamblea Nacional, hechos del año 2003, ¿no? La sentencia del 2019, lo denuncie penalmente por difamación, se lo condena, se lo inhabilita. Y entonces nos tiene que hacer reflexionar que no puede aplicarse la ley penal para estas situaciones y si se aplica eventualmente normas de responsabilidad civil ulterior, porque no puede haber censura previa, tiene que aplicarse con un criterio de estricta razonabilidad, sin que se afecte el patrimonio de la persona, por lo que acabamos de escuchar de su relato tan conmovedor por parte de Marlon. Digamos, esto debe ser claramente tenido en cuenta si hablamos del noble oficio del periodismo, porque si no, lo que se hace con Herrera Ulloa, lo que se hace con Marlon Mora, lo que se hace con Tulio Álvarez Ramos, es no amedrentar a la persona involucrada. En realidad el mensaje que se transmite es a todas las personas que en igual situación saben que de avanzar van a terminar de la misma manera. Con lo cual es una suerte de autocensura. Pensémoslo de esa manera. Abro el debate, por supuesto, para lo que ustedes deseen preguntar juntamente con Marlon. Muchísimas gracias.